Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos como todos los miércoles desde hace varios años, desde hace, 14. si no me equivoco, 14 años, ¿sí? Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana con un programa de revisión, de análisis y de expresión de nuestras propias perspectivas frente a lo que acontece en Querétaro, en el país, México, en el continente y en el mundo. Eso nos posibilita, pues, no solo ser espectadores de lo que acontece, sino también tener un juicio del asunto y poder tomar parte en la toma de decisiones, perdón por la repetición de tomar, tomar parte en las decisiones que se desarrollan en nuestros entornos inmediatos y más largos. Aquí estamos pues en Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Le agradecemos a Arturo Arteaga que nos acompaña como siempre, aunque él siempre se encuentra detrás de las cámaras y por lo tanto no se hace patente, pero los demás compañeros igual que están coordinando el movimiento de las cámaras, y a Emanuel, que también él nos está coordinando desde una coordinación técnica, desde una coordinación más propia justamente de la televisión, y nos indica cómo podemos hacer las cosas. Se pueden comunicar con nosotros, con el maestro Sergio Becerril o con un servidor, o al 192 1293, extensión 37120, 192 1200, extensión 37120, y comentarnos sus temas, sus perspectivas, sus diferencias de análisis con respecto a los que nosotros planteamos, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí es la presentación del programa y enseguida procedemos a desarrollarlo. Muy buenos días, Sergio. Me da mucho gusto verte nuevamente después de una semana o un poco más que no nos veíamos. Sí, hola Gonzalo Guajardo, buenos días. Pues mira, a mí también me da mucho gusto verte. Entrando a más o menos a los temas que tenemos preparados para hoy, sí me gustaría decirte que pasó el 18 de marzo sin pena ni gloria, expropiación petrolera, el general Lázaro Cárdenas, y pues habría que señalar que en estos momentos hay un esfuerzo por recuperar la productividad de Petróleos Mexicanos y de colocarlo donde siempre debió de estar, una empresa eminentemente de gobierno, paraestatal, y pues lamentablemente hubo muchos intentos de quebrarla y de privatizarla. Bueno, una vez dicho esto del 18 de marzo, pues tenemos que buscar cuáles son los principales fundamentos para seguir reconociendo que la economía es la base fundamental del desarrollo social político en el mundo. No solamente estoy hablando de los países capitalistas, sino todos esos países que en vías de desarrollo, con otro tipo de perspectiva política, están queriendo salir adelante y proporcionar condiciones e infraestructura propia para el desarrollo social. Entonces, la economía sigue siendo un factor importante históricamente. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Sergio. No por una
una ponderación abusiva de la economía, sino porque es desde la actividad económica que nos procuramos alimento, que nos procuramos vivienda, que nos procuramos cierto tipo de atención a nuestra salud, a nuestro bienestar y por tanto, desde donde fomentamos también proyectos sociales. Es decir, vemos las posibilidades de vida, de hacer cosas en el mundo, justamente teniendo como garantía que hemos cubierto los requisitos básicos para sobrevivir y para estar bien. En ese sentido, podríamos decir que es un punto de partida. Y si estoy diciendo esto de que es en este sentido un punto de partida, es porque estoy por allí leyendo algún texto de alguien que señala cómo la modernidad heredó un inicio de su historia desde justamente la narrativa judía. Es decir, precisamente parecería que el libro del Génesis marca el principio de la historia del ser humano, al menos el ser humano en la tierra, y por lo mismo parecería que todos nosotros tenemos que establecer, heredando aquella tradición, parecería que todos tenemos que tener un punto de partida atrás del cual hay nada, ¿sí? Y entonces aparece el punto de partida, en el caso, por ejemplo, del Génesis, la palabra de Dios, a partir de la cual justamente se muestra el ser humano y se muestran las inquietudes del ser humano. Y entonces algunos señalan que precisamente cuando nosotros estamos pensando en la economía como punto de partida, hemos sustituido la narración del Génesis con la narración de la economía. Y yo digo, no, es el interés primordial, porque sin la vida que justamente nos proporcionan las actividades económicas y productivas, sin la vida somos incapaces de nada. No podríamos estar aquí, en fin, ¿no? En ese sentido estoy hablando de punto de partida. Y justamente el libro que estoy leyendo cuestiona la perspectiva de Hegel, cuestiona la perspectiva de Marx y aún la perspectiva de Nietzsche, señalando cómo ellos tienen precisamente la búsqueda de un punto de partida, de un apoyo fundamental para continuar. Mientras que, justamente, repito, el libro que estoy leyendo así lo plantea, señala cómo Heidegger no tiene punto de partida. Pero decir que no hay punto de partida también implica no hay punto de llegada. No hay principio, no hay fin, sino más bien todo es un flujo, todo es un continuo que se va desarrollando sin horizontes específicos, sino como se va desatando la vida. Y en ese sentido parecería, de acuerdo con lo que leo, que la forma de trabajar de Heidegger es muchísimo más abierta y parecería corresponder a lo que hoy está viviendo la sociedad. No hay punto de partida, no hay punto de llegada. A ver, filósofo, vamos a bajarle 3 rayitas. Sí, estoy de acuerdo. Y vamos a plantear, tú estás señalando autores, filósofos que podría... Muy pesados. Muy pesados, y alguien podría decir que que son autores clásicos que plantean una perspectiva de inicio y una perspectiva de fin. Entonces, eso me parece muy interesante. Pero lo que quieres decir es que en la actualidad no existen esos filósofos, bueno,
quienes estén planteando una perspectiva de inicio y una perspectiva de fin si no recurrimos a estos tres filósofos? No. Si los aludí fue por lo que te digo del cuestionamiento que hace el libro, pero en rigor el texto cuestiona la visión que tenemos de la realidad, ese punto de partida, ese punto de llegada, y entonces lo que señalan es que cuando decimos que estamos en la postmodernidad, en rigor seguimos heredando aquellas pautas que nos dieron los viejos clásicos. Ajá. No solo los clásicos de la filosofía, no solo los clásicos del pensamiento, sino los clásicos de la comprensión de la realidad. Y entonces lo que está señalando también es que por lo mismo que he estado yo diciendo, entonces la visión que tenemos hoy tiene un punto de partida conceptual, que es la religión, de suerte que cuando nosotros estamos pensando hacer análisis de la realidad, en rigor estamos reproduciendo la religión que nos formó y que es, en el principio no había nada y Dios lo creó todo. Ajá, muy bien. En ese sentido. Y por lo mismo, yo te comentaba que se me hace muy importante voltear los ojos, dijéramos, torcerlos, como para ver si hay otros horizontes desde donde podamos comenzar nuestros análisis o idear nuestras formas de colocarnos en el mundo. Y en ese sentido, precisamente porque estoy tratando de voltear los ojos, me fijo en las personas que abundan ahora en Querétaro, que abundan en nuestro país y que son causa de que haya vínculos, pero también disputas con fuerzas económicas fuera del país, y me refiero a la gente sin casa, a la gente sin hogar, a la gente que vive en la calle. Por eso, porque cuando nosotros hablamos del punto de partida y del punto de llegada, sin duda hacemos un análisis conceptual, teórico, pero ¿cómo está viviendo esa gente su cotidianidad? Que tienen, que se despiertan, se levantan, si es que estuvieron acostados, se levantan buscando satisfacer las necesidades inmediatas. ¿Y dónde están sus necesidades inmediatas? En comer, allí, en tener algo con que arroparse o con que protegerse. El garantizarse una cierta seguridad de que no van a ser agredidos por una sociedad hostil. En ese sentido, voltear los ojos a los sin hogar, a los sin techo, me permite decir o preguntarme qué hacemos nosotros. No en favor de ellos, sino tratando de encontrar fundamentos conceptuales, y ellos no están buscando fundamentos conceptuales, están viviendo la vida como esta se les muestra inmediatamente. Hijo, estás muy complicado. Sí. Me refiero a que ¿cuántos años, cuántos siglos han pasado del Génesis a la posmodernidad? Y pareciera ser que en el inicio no hay nada. Sigue sin existir de dónde asirnos para poder entrar en un desarrollo más parejo, más homogéneo, menos en la reflexión conceptual, como tú lo planteas, y más en la cotidianidad, en donde las aspiraciones
del inicio de la modernidad fueron orden, progreso, libertad, justicia, igualdad. O sea, y desde esas promesas se organizó la República para el mundo, y la República, me estás diciendo, no ha sido capaz de proteger a la sociedad. O al menos a un sector importante. Pero tú me estás diciendo que ese es un problema fundamental en la actualidad. Habría que voltear la mirada hacia ellos para decir que esta historia que estamos viviendo es una historia quizá narrada por el origen. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. O bien por atención a la pregunta por el origen, o bien por descuido de ella, ¿no? Yo, por ejemplo, para llegar acá, atravieso ciertos espacios de la ciudad, por ejemplo, por donde va un desagüe que cruza Carrillo Puerto, el poblado de Carrillo Puerto, y continúa hacia Santa María o hacia las inmediaciones de la separación entre Querétaro y Guanajuato. Y en ese canal, justamente el agua, la maleza, etcétera, etcétera, han abierto espacios, dijéramos, hoyos en la tierra. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando voy pasando por ahí veo que sale gente. Es decir, que ahí duerme, que ahí vive. En esas pequeñas cavernas, en esos hoyos a un lado del canal, y que por lo tanto toda la noche, si es que pasan ahí la noche, están aspirando esos olores, que no tienen agua potable, que no tienen alimentos y que tienen que salir a buscar, repito, sus recursos de vida diaria. Y me pregunto, ¿esos cómo ven esas personas, cómo ven la realidad, esta que nosotros venimos a plantear frente a las cámaras? ¿Ah? ¿Qué es lo que están experimentando? Eso es lo que me pregunto, ¿sí? Por eso mi vuelta de la mirada hacia los sin hogar, para saber qué pasa con ellos. Eso, pensando en esto, recordé una novela que seguramente tú leíste hace algunos años ya, que se llamó El perfume. No. El perfume de Patrick Süskind. ¿Sí? Sí. ¿Has hablado de él? Patrick Süskind habla de una persona cuya madre justamente trabajaba en un mercado en Francia, no recuerdo bien el nombre de la ciudad donde trabajaba, y en este afán de sobrevivir día con día, la señora pues se iba todos los días al mercado a estar trabajando, y ahí trabajaba con pescados y qué sé yo, despachándolos, destazándolos y despachándolos. Pero ella ya estaba embarazada de Jean-Baptiste Grenouille, era el protagonista principal, el que hace toda la narración. Y ahí, justamente ella, destazando a los pescados y despachándolos, dio a luz a este pequeño. Pero ella ni caso le hizo, porque tenía que atender el negocio de la pescadería. Y entonces el niño nació allí en medio de los lodos, de las aguas, de los desperdicios de los pescados, y como pudo, se fue desarrollando y fue creciendo poco a poco, y esto lo hizo muy, muy sensible. Esta experiencia inicial de su vida lo hizo muy sensible justamente a los olores. Por eso la novela se llama El perfume, porque después se dedica precisamente a hacer mezclas
de diversos aromas para lograr cierto tipo de perfumes y proyectar imágenes de la vida. Bueno, pero ya me estoy desviando. Lo que me importaba era señalar cómo la narración de los orígenes de Jean-Baptiste Grenouille, que es el personaje principal, que su madre lo da a luz allí en medio del mercado y lo deja tirado en el lodo, y ahí es donde se desarrolla el niño. Así es como viven muchos hoy. Esos son los sin calle, sin hogar. Sin techo. Sin techo. Esos son los sin techo, sin hogar, que van viviendo a la buena, ahí, como van pudiendo. Y desde luego significan o dan cuenta de muchos sacrificios, porque muchos mueren en el camino, muchos mueren en el proceso. Pero cuando de alguna forma logran salvarse, como el caso del protagonista de la novela El perfume, logran salvarse y logran llegar a la edad adulta, ¿qué es lo que traen en la cabeza? ¿Qué es lo que están buscando? ¿A dónde se dirigen sus actividades? ¿Cómo es su comportamiento social? No puedes pedirle el comportamiento social a Jean-Baptiste Grenouille similar al que tiene el maestro Sergio Becerril, que con todas las dificultades de vida que haya tenido, sin embargo, logró ciertos niveles y ciertas perspectivas de vida que lo hacen hoy ser una persona razonable al alcance de nuestros intereses o de nuestras búsquedas. Pero este muchacho, el del perfume, ¿cómo le fue? Y nosotros, como maestros, o dentro de la propia historia de vida que hemos tenido para alcanzar un lugar, un espacio y construir una casa, un techo, tenerlo y tener para comer, tendríamos que buscar explicaciones. Algunas explicaciones como respuesta a esos, podríamos decir, marginados, o a esos sin techo, o a esos que están viviendo situaciones difíciles en donde si recurrimos a un sistema de señales, tendríamos que pensar que el primer sistema de señales en el que ellos están es la supervivencia. Lo cotidiano los lleva solamente a sobrevivir y dentro de esas posibilidades luchan y se enfrentan a la vida y todavía son señalados por estar sin perfume o con esos perfumes, con esos aromas en esos lugares. Tendríamos que buscar explicaciones. Sí. Y una explicación podría bien ser la economía. O otra explicación podría bien ser la religión. U otra explicación podría ser bien la política. Exactamente. Llegas a donde me interesaba a mí, la política. Porque para mí la política no es otra cosa sino la relación entre los seres humanos para organizar su vida cotidiana. Eso es la política. Hay gente que se dedica, dijéramos, de manera profesional a la política, y estos son aquellos a los que llamamos los políticos, ¿no? Y que va desde los presidentes, los gobernadores, los presidentes municipales o alcaldes, los diputados, los senadores. Estos son los que se dedican, dijéramos, profesionalmente a la política. Y digo profesionalmente porque reciben un sueldo a cambio de sus actividades. ¿Sí? Mientras que todos los demás, sin duda, Sergio, estamos interesados en cómo camina nuestra ciudad, en cómo se mueve nuestro entorno, en qué posibilidades de vida tenemos, cómo se manejan los recursos de forma tal que nosotros podamos tener empleo y por lo tanto ingresos económicos
que nos posibiliten vivir. En ese sentido, pues, todos estamos metidos en la política, todos, sin ninguna duda, a menos de alguien que se vaya a vivir a, no sé, a la estratosfera, allí donde no se vincule con nadie. Pero desde el momento en que se vincula una persona con otra persona, están haciendo política. Política en el sentido de nos preocupamos por nosotros y esto me da la posibilidad de atenderte o de que tú me atiendas o bien a la inversa de desatenderte y que tú me desatiendas. Pero al fin y al cabo esto es la relación política, ¿no? Y por eso los viejos griegos le llamaron polis a lo que hoy nosotros llamamos la ciudad, que no es otra cosa más que esos espacios en que nos encontramos unos seres humanos con otros. Y por eso, otra vez lo digo, mi preocupación o mi pregunta fue, ¿y qué pasa con los sin hogar? Uh-huh. ¿Qué pasa con los sin techo? Esos hay que invisibilizarlos. Es una posibilidad. ¿Para qué hablar de ellos? Los políticos no hablan de ellos. Pero se les paga para que atiendan. Pero no lo ven. Ajá. Ni siquiera se responsabilicen de ello por la función que desempeñan. Porque ellos, los políticos, tuvieron un sufragio y en ese sufragio están seguramente muchos sin techo, ajá, muchos sin casa. Pero esos sin techo, esos sin casa, no importa si no son atendidos por los políticos. Ajá, ajá. Sí, pero tú bien lo dijiste, estos políticos, uh-huh, profesionales o cuya actividad es pagada con dinero público, uh-huh, sin embargo ejercen algo sobre aquellos sin techo que se llama la exclusión. Los excluyen de su vida, los excluyen de sus intereses. Entonces, las personas que no buscaron vivir esta condición de sin techo, sin hogar, sufren además el desprecio de la otra gente. Incluso hay grupos sociales que cuando cruzan por espacios dijéramos, pobres, se tapan las narices para no recibir el aroma de la que despide la población de esa zona. ¿A ti que te gustan tanto las estadísticas? Si te metes a Google y buscas cuántas personas en el mundo, si quieres en México, si quieres en Querétaro, ¿cuántas personas se encuentran en esa situación? Algunos dirían situación de calle, pero tú les llamas sin casa, sin techo, hogar. Sin hogar. Hijo, te vas a ir para atrás. Uh-huh. Estoy hablando de 2/3 partes de la población mundial tienen una situación precaria para poder sobrevivir. Uh-huh. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque cuando vemos, por ejemplo, las políticas de Trump expulsando a los que quieren entrar a los Estados Unidos a trabajar, ¿quiénes son esos a los que quiere expulsar Trump? Son justamente, entre otras cosas, mucha gente sin techo, mucha gente sin casa, son los excluidos. Uh-huh. Pero, ¿qué te parece si continuamos hablando del tema una vez que regresemos de todo este intermedio que tenemos ahora? Vamos. Uh-huh. Ojalá y que nuestro auditorio en esta espera hubiese podido disfrutar de nuestra conversación, porque
cuando no estamos frente a cámaras parece que te sueltas más, Gonzalo, y explicas mejor las cosas. Y entonces yo te pediría que me dijeras, ¿por qué cuando nosotros acordamos trabajar sobre economía, estratos sociales, salario, entras tú, pareciera ser con un tema diferente, cuando estamos hablando de los sin hogar, sin casa, sin techo, que nos hacemos de la vista gorda porque sabemos que existen, pero nos devuelven una imagen de miseria, nos devuelven una imagen en donde no somos capaces de compartir, de ser solidarios o de acompañarlos un poco en esa pena o en esa condición humana. Entonces sí, yo te exigiría que me dijeras, así como lo conversamos en el intermedio, ¿por qué entrar a hablar de los sin techo? ¿Por qué hablar como una posible explicación de la miseria que carga el desarrollo de los modos de producción en el mundo y que el capitalismo con sus políticos y el capitalismo con la concentración que tiene de la economía y las pone a disposición con los privilegios de unos cuantos para poder mover al mundo y no hacerse cargo de los sin techo, de los sin hogar, de los sin casa? Hay varios factores determinantes de que haya yo querido voltear los ojos a los sin hogar, a la gente sin techo, pero una de ellas es que siempre me he preguntado cómo ven los políticos su incursión en la política, cómo ven los políticos el tener que apartar unos días de sus arduas actividades para hacerse promoción, para salir a las calles y hablar con la gente. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es a lo que están aspirando? Y cuando hacen promesas ante la población que llega y les cuenta sus cuitas y dicen, oiga, señor candidato, oiga, señora candidata, nosotros estamos viviendo así, llevamos, por decir algo, tantos meses o quizás años pidiendo que nos pongan agua potable. Y no tenemos agua potable. Llevamos meses o quizás años pidiendo que nos pongan transporte público y no tenemos transporte público. Llevamos años o meses, no sé cuánto, que estamos pidiendo escuelas y no tenemos escuelas. Que estamos pidiendo que atiendan con clínicas, siquiera clínicas endebles, puestas ahí al vapor, pero que nos atiendan en nuestros reclamos de salud y no hay. Entonces, si no tenemos una economía sana y con distribución para todo el pueblo, si no tenemos una educación que nos oriente acerca de cómo entender el mundo, si no tenemos empleo que nos posibilite tener recursos para vivir la cotidianidad y enfrentar estos terribles problemas que nos acosan, si no tenemos medios de comunicación confiables, entonces, perdón por la expresión, ¿qué diablos es el ser humano? ¿Qué diablos es la política? A eso es a lo que yo quiero más bien apelar cuando hago estas reflexiones y decir, pues, el problema, por ejemplo, de los sin hogar, el problema de los sin techo, es un problema multifactorial.
¿Qué quiere decir multifactorial? Se debe a muchos factores, porque con mucha frecuencia la gente dice, ajá, es que los pobres son pobres por perezosos, son pobres por descuidados, son pobres porque lo dejan todo para el final o esperan que otros se ocupen de sus intereses o de satisfacer sus necesidades. Pero no nos damos cuenta de que se trata de una pobreza estructurada o articulada desde la misma lógica de configuración de esta sociedad, ¿sí? Y entonces pagamos cientos de miles de pesos, por ejemplo, para una campaña política. Ahora que viene la campaña política en favor de candidatos al Poder Judicial, ¿sí? ¿Cuánto dinero va allí? Cuando se habla, por ejemplo, de que pueden tener acceso a un presupuesto de 200 y pico mil pesos por candidato. Y sí, está bien invertir en eso para desarrollar perspectivas de conocimiento y de acercamiento a la población o de la población hacia los candidatos. Pero eso no es la política, eso no es la atención al pueblo. La política, la atención al pueblo va por otro lado. Implica no arriesgarnos a tener a estos sin hogar. Sí. Ellos no son la lacra, no son la causa, sino ellos son nuestra llamada de atención. Y tienen una enorme responsabilidad en la situación de los sin casa, sin hogar. Tú te refieres ahora a los políticos profesionales. Y sí, porque tú me has pedido de diferentes maneras que yo hable de qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, en qué condiciones pueden estar en su comportamiento los sin casa, los sin techo. Ser algo así como ser continente de la problemática de ellos. Eso, a ver, dímelo, con no esa expresión que es muy de psicólogos, ser continente, sino dímelo con bolitas y palitos. Es que me refiero a ponerme, tú decías, ponte en los zapatos de ellos. Y yo te decía, complicadísimo. Sí. Mi situación y mi historia no es parecida a los de ellos. O también ser continente de la manera en cómo se asume con todos sus privilegios el político y que puede hablar en el nombre de los sin techo y que al hablar en el nombre de los sin techo solamente está buscando mantener sus privilegios o agrandar su riqueza. Eso, Gonzalo, coloca en la actualidad en una posición eminentemente política. Pareciera ser que sus argumentos de los políticos son solamente argumentos de dogma, de fe, o de aceptemos nuestra creencia de pertenecer a la parte oficial o a la oposición. Y voy a argumentar desde la oposición en qué se equivoca la parte oficial, pero para obtener beneficios en el sufragio o para buscar ganar adeptos, sin que me importe realmente la realidad de los sin techo, sin que me importe realmente la realidad de los estratos sociales, aquellos que están en pugna o aquellos que están en Nigeria trabajando en las minas de litio para producir o para generarle riqueza a aquel que explota esos yacimientos sin que les importe en realidad su vida y si tengan siquiera para vivir o para dormir, para tener un lugar específico que les dé
mayor dignidad por su condición de humanos. Complicado, Gonzalo Guajardo. Y si tú te fuiste por esta perspectiva de los sin hogar, de los sin techo, para explicar por qué la economía es el principal motor de generación del desarrollo histórico, del desarrollo social, y que me estás hablando ahora de estratos sociales, y el estrato social quizá más bajo es el que ostentan los sin techo, los sin hogar, y que los estratos sociales mayores, más altos en su economía, se disculpan y se abstraen de la realidad que los distintos estratos sociales, hasta el más bajo, tienen, y dicen, no, ellos están así por flojos. Y eso justifica su actuar como políticos. Entonces, Gonzalo, muy complicado. Mucho. Muy complicado, pero además de complicado, buscan distintos argumentos, y hay quienes con esos distintos argumentos nos enganchamos para no vernos reflejado en la realidad que viven esos distintos estratos sociales, y principalmente esos que están en el proletariado, esos que están en la parte más baja de la explicación de estratos sociales, porque es mejor hablar de estratos sociales en lugar de hablar de clases sociales o de lucha de clases, porque es ahí donde la economía tendría mucho más que decirnos acerca de por qué hay concentración de capital en unos poquitos que quedan desprovistos en su mayoría de las posibilidades de acceder a los privilegios de la economía, los sin techo, o otros estratos sociales de la clase baja. Incluso podríamos hablar de la clase baja media, clase baja baja, clase baja alta, y así nos podemos ir con los distintos estratos y poderles poner a esos estratos el salario que devengan. Pero cuando nos encontramos que hay gente súper explotada, súper marginada, y que a los políticos les vale auténticamente progenitora, entonces eso no tiene, en verdad, una explicación o una argumentación de ser político o de ser y pertenecer a un estrato cualquiera que sea este. Y cuando nos estamos refiriendo a los sin hogar o a los sin techo, usando una expresión abreviada para referirnos a una cantidad enorme de gente que está a la base de toda la pirámide social, pensamos que esos sin techo, sin hogar, son parásitos que viven de los que sí trabajan. Cuando que justamente el que algunos tengan empleo está dando cuenta de que hay otros que no tienen empleo. Y por lo tanto, que el beneficio que están recibiendo esos que sí tienen empleo, esos que sí tienen ingresos, es un beneficio que costó despojar a otros. Esto es lo más dramático. Y lo último que señalaste, que es tremendamente doloroso. Estamos hablando de una pirámide, ¿sí?, cuya base es muy grande, muy ancha, muy larga, que ocupa grandes extensiones, pero que conforme vas subiendo la pirámide, es decir, conforme vas subiendo clases sociales, se vuelve cada vez más estrecha, más corta, hasta llegar a la punta superior, donde están 1, 2, 3 personas. Nada más, nada más. Y la pregunta es, estos, ¿de dónde tienen sus bienes? ¿De dónde? ¿Qué les posibilitó acumular
esos bienes. Y entonces podemos subir la pirámide y bajarla, subirla y bajarla y darle vueltas y ver el tipo de sociedades que tenemos, ¿no? Y por qué estamos teniendo tantos migrantes que vienen de Centroamérica, de parte de Sudamérica, del Caribe, etcétera, queriendo pasar justamente a aquellos núcleos sociales que parecen estar en jauja, que parecen tener posibilidades económicas, pero donde también hay pequeñas pirámides, formas piramidales que están dando lugar justamente a estas diferencias fundamentales que no son otra cosa sino el obstáculo básico para vivir. ¿Sí? Y la única riqueza que tenemos mientras estamos vivos es estar vivos. Esa es la única riqueza. Perdón por la redundancia, perdón por la repetición, pero es la única riqueza que tenemos. ¿Y cómo carambas no vamos a pelear por mantener esta riqueza? Sí. Sí. En ese sentido, cuando nos referimos a los sin hogar, cuando nos referimos a los sin casa, no es para refocilarnos en la miseria humana, sino para hacernos preguntas en serio. ¿Qué es lo que mantiene la historia con respecto a los sin casa o a los sin hogar o a los esclavos, a los subhumanos? ¿Qué es lo que la historia guarda de ellos? ¿Qué es lo que la historia aprecia de ellos? Reconocemos de quién es la pirámide, a qué faraón le pertenece, pero no reconocemos los esfuerzos de la construcción de la pirámide. ¿Cuántos murieron en esa faena, en esa obra? Reconocemos a la casta o al estirpe del castillo, pero no reconocemos quién hizo el castillo, cómo se logró el castillo. Esas preguntas no son importantes para responder. Por eso Bertolt Brecht hizo ese poema Preguntas de un obrero que lee, ¿sí? Donde justamente se pregunta, ¿y dónde están todos esos trabajadores? ¿Dónde quedaron? ¿Qué pasó con ellos? Y en la lógica ya del siglo XXI, que es el que estamos viviendo, no como Bertolt Brecht en el siglo XX, en esta lógica podríamos nosotros preguntarnos, ¿y dónde quedaron las transnacionales que van explotando de país en país, de región en región, la fuerza de trabajo de ahí y van acumulando riqueza, van acumulando bienes a costa del esfuerzo de aquellos trabajadores, a costa de no solo del esfuerzo, sino de la explotación, es decir del despojo. Yo quiero hacer énfasis. Hay una de la relación exclusión y del despojo. Ajá, sí, sí. De la marginación, de la explotación. Ajá. Sí, Gonzalo. Pero hacemos mal nuestras preguntas para analizar y solamente justificamos. Y lamentable, pero importa sí el pensamiento que tienen esas personas, esos actores sociales. Importa sí el pensamiento del político, sí el pensamiento de aquellos que detentamos de distintos estratos, pero cuando se trata de argumentar, cuando se trata de explicar, cuando se trata de realizar un análisis y exponer los resultados como producto de esa descomposición de cada uno de los elementos que conforman un todo complejo para establecer las relaciones entre las partes y el todo, entre el todo y las partes, Gonzalo, ahí las justificaciones se convierten en ideología. Desde luego. Y la política se mantiene.
Así es, así es. Y tú dijiste, ¿de dónde se nutren todos estos pensadores para llegar a ciertas conclusiones? Y estoy de acuerdo, pero también me tengo que preguntar, ¿y qué es lo que buscan aquellos que están obligados a poner en juego acciones operativas para atender a una sociedad? ¿Qué es lo que está en juego en ellos? ¿Ah? Lo que está en juego es lo que yo veo. Se van al extranjero a vender acciones o a vender propuestas de que vengan a invertir acá, porque acá van a sacar buena lana, porque van a pagar bajos salarios, pero van a obtener grandes beneficios. Eso es lo único que veo en ellos. Sí, y ellos van a hablar en el nombre de Dios, van a hablar en el nombre de la justicia, van a hablar en el nombre de la libertad, van a hablar en el nombre de la igualación, van a hablar en el nombre del empleo, van a hablar en el nombre del trabajo, van a hablar en el nombre del progreso. De la modernidad. De la modernidad. Lástima. Sí. Gonzalo, cierra. No, pues ahorita que salga, jalo la puerta y cierro. Pero para nuestro programa yo creo que los esperamos dentro de 8 días con nuestros compañeros para continuar con las reflexiones que ellos están iniciando, y dentro de 15 días nos vemos aquí nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.